Me presento, soy el doctor Guillermo Burgos, especialista en medicina familiar, y el día de hoy vamos a hablar algunas de las consecuencias de las complicaciones de la diabetes, de los pacientes con diabetes mellitus viviendo con no están con las metas adecuadas, principalmente enfocándonos en el paciente que está viviendo con pie diabético. Las fuentes que vamos a utilizar siempre son el marco regulatorio actual, dentro de los que están los lineamientos técnicos para el abordaje integral de de las personas viviendo con pie diabético, los lineamientos técnicos para el abordaje integral de la hipertensión, diabetes y la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. Y uno de los documentos que estamos utilizando también más reciente en este año es lo que es el proyecto, el programa de AFREI LATAM también. Dentro que aquí está la guía de aprendiendo a manejar la diabetes para vivir mejor. Las tres grandes complicaciones, porque hay muchas más, ¿verdad? Pero las que más complicaciones nos están dando y más gravedad y más costo de vida es para los pacientes, tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Lo que tenemos que lograr hacer en primer nivel de atención es lograr llevarle este mensaje al paciente de una manera sencilla y que ellos logren entender la complicación de no lograr andar su diabetes bien controlada. Porque la mayoría de veces uno les pregunta, ¿cómo anda con los niveles de azúcar? Primero, a veces no saben, no recuerdan, han pasado 3 meses sin hacerse el examen, ¿verdad? Y si no, si se lo han hecho, uno les pregunta, ¿qué tal está saliendo? Ah, anda bien. Ah, qué bien. ¿Y cuánto es bien para usted? Dice que me anda saliendo aproximadamente 200, me dice. Ah, pero eso está un poco alto. Sí, pero antes siempre me salía 300, me dice. Entonces, no es una meta adecuada andar esos niveles tan elevados de de la glicemia en sangre. Entonces, hay que explicarle al paciente que eso a largo plazo, o que él se sienta bien ahorita, va a llevar un daño crónico de sus órganos. Y entre ellos los más delicados, ¿verdad? La retinopatía diabética es una de las lesiones más comunes en las personas con diabetes y afecta al 5% de los pacientes diagnosticados con diabetes. Y esto puede ir aumentando dependiendo de los niveles de control poblacional que tengamos, de los niveles de glicemia que tengan los pacientes, tanto en ayunas como postprandial y la hemoglobina glicosilada. Muchas veces los cambios que se producen en la retina comienzan de forma lenta e imperceptible. Tenemos que explicar al paciente que, aunque él a veces no tenga muchas alteraciones visuales, puede ser que ya estén ahí y por eso es importante realizar el fondo de ojo en primer nivel de atención. Y si identificamos ya pacientes que tengan una retinopatía o un nivel más de otra complicación, ya sea cataratas, glaucoma, referirnos al nivel correspondiente resolutivo para que los puedan evaluar. Muchas veces los pacientes no van a tener mayor sintomatología hasta que uno se los pregunte. Otra de las consecuencias más grandes que tenemos es la enfermedad renal crónica y una de las causas tradicionales es la diabetes. Casi siempre los pacientes empiezan con ya sea hipertensión o diabetes y a medida va avanzando con el tiempo, ya desarrollan también una enfermedad renal crónica o una nefropatía diabética. Entonces casi siempre van hermanitas las dos enfermedades. No significa que siempre deba ser así, pero eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿va? Un paciente que no logra llegar a las metas de glicemia, tarde o temprano a lo largo del tiempo va a presentar la enfermedad renal crónica. Y hay que quitarle la idea al paciente de la enfermedad renal crónica como le llamaban anteriormente, la insuficiencia renal, ¿va? La mayoría de pacientes tienen la idea de que enfermedad renal crónica o insuficiencia renal es cuando ya están malos del riñón y tienen que hacerse diálisis, pero dejan todos de largo de que uno de los principales síntomas, que principalmente, que ni siquiera es un síntoma como tal, sino que es un reflejo de que hay un daño a nivel glomerular, es la proteinuria. Entonces hay que explicar al paciente que es importante ese examen que se realiza de tamizaje año con año para ver si el riñón está botando proteínas en orina. Y una vez importante explicarle de una manera sencilla. Hay que decirle, mire señor, si usted, el riñón es como un colador, ¿ves? Cuando usted un colador ya no le está funcionando bien, deja pasar cosas. En este caso, las cosas que deja pasar son las proteínas en la orina. Si no le aparecen proteínas en la orina, quiere decir que su función de riñón está bien, porque la mayoría asocia la creatinina nada más. Entonces, muchas veces la gente se hace el examen de creatinina, pero no se realiza la relación albúmina-creatinina en orina. Entonces hay que explicarle que es importante ese examen para ver que si aparecen proteínas en orina, ya es un nivel de daño renal que está avanzando. Y
el examen más sensible que existe es la relación albúmina-creatinina en orina. Muchas veces para que aparezcan las proteínas en un general de orina, tiene que ser una macroalbuminuria y muchas veces no la detecta el examen general de orina como tal, ni las tira. En cambio, la relación albúmina-creatinina en orina sí es un marcador bastante sensible para detectar la enfermedad renal crónica en sus etapas tempranas, que es cuando más podemos actuar en primer nivel de atención. Y la otra enfermedad o complicación de la diabetes es la neuropatía diabética. Hay que explicarle al paciente que muchas veces algunos se quejan de ardor en los pies o piquetazos o que sienten malestar, ¿verdad? Entonces, así como los niveles de azúcar dañan los vasos sanguíneos que llevan sangre y que regresan la sangre del cuerpo, hay que explicar también que los nervios, que son los que llevan la información, la orden que le da el cerebro para que muevan los músculos, para que se contraigan los vasos sanguíneos, para que siempre también el pelo o el cabello también esté inervado, son como unos cablecitos. Y esos cables, generalmente cuando están pelados, porque eso es lo que la gente puede comprender más, ¿verdad? Cuando usted tiene un cable que lleva electricidad y está pelado, hay un cortocircuito. En este caso, el cortocircuito que uno lo siente es porque empieza a sentir piquetazos, hormigueos, sensación de dormimiento en los pies, ¿verdad? Y esos son causas eso es lo que está ocasionando una neuropatía diabética. Pues, el paciente no le va a decir, mire, tengo neuropatía diabética, sino que va a venir quejando con los síntomas comunes, ¿verdad? Que le duelen los pies, que tiene hormigueo, entumecimiento, ardor, dolor o piquetazo. En medida más avanzada ya hay pérdida de sensibilidad, no hay siente dolor, tiene heridas y no se da cuenta. Y además, los nervios como inervan los músculos pueden llegar a dar también una pérdida de masa muscular. Por eso, unos consejos básicos que están descritos en la guía de Diafrel, de una manera sencillita, está. Primero, revisar los pies todos los días. Hay que buscar si hay cortes, enrojecimiento, cambios en la piel y uñas. Muy importante que el paciente se revise la planta de los pies todos los días. Otro de los cuidados que debe hacer el paciente viviendo con diabetes, lavarse los pies todos los días, que es algo de sentido común, ¿verdad? Pero muchas veces hay que recalcarlo. Y no se necesita usar cosas que sean irritantes, ¿verdad? Sino que simplemente agua y jabón. Sí se le recomienda que después de que se lave los pies y que se los seque, puede usar talco entre los dedos. Y importante decirle, si se va a colocar loción humectante, que es recomendable que todos se la coloquen, si no se tiene que aplicar entre los dedos, porque eso va a crear un poco más de humedad. Y como vamos a ver más adelante en el examen del pie diabético, ese es uno de los marcadores de riesgo para hacer el puntaje. Entonces, importante que se revisen los pies todos los días, que se los laven todos los días, que no usen productos que sean agresivos, sino que simplemente agua y con jabón. Se deben secar bien y se coloca talco entre los dedos para que no creen humedad. Y la cremita humectante se puede aplicar en el dorso de los pies, en la planta y en la pierna también, para que no se les resequen los pies. Otra cosa bien común, se le recomienda al paciente que le pregunte al médico cómo puede eliminar los callos de una forma segura, porque muchas veces la gente o usa el corta uñas o usa limas, algunos hasta usan lijas que las que normalmente se utilizan para ferretería, para maderas o metales también las utilizan, y otros también con objetos afilados. Todas esas maneras son maneras peligrosas de eliminar ese callo, entonces la recomendación es que siempre consulten con el médico de una manera segura de poderlo quitar. Y se le recomienda, como dice, no se recomienda limarse la piel ni usar parches o removedores líquidos que no se tenga una manera segura de utilizar. Porque muchas veces hay líquidos que son demasiado agresivos para la piel y la piel del paciente diabético puede ser más delicada y también crear úlceras que sean más difíciles de sanar. Entonces, por eliminar un callito, a veces podemos llevar a presentar otra complicación más. Otra cosa que es bastante, uno lo ve bastante sencillo, pero que sí es importante que todos lo sepan, las uñas de los pies se deben de cortar en línea recta. Y recomendación con corta uña.
El corta uñas idealmente tiene que estar limpio, se debe desinfectar antes de cada vez que lo van a usar. No lo deben compartir porque muchas veces puede ser que hay un corta uñas para toda la familia, ¿va? Entonces, no, ¿verdad? El corta uñas es para cada persona. Y si el paciente tiene dificultad para cortarse las uñas, que pida apoyo a un familiar o aún el personal de salud cuando tenga tiempo en alguno de los grupos de apoyo o en las reuniones. Se pueden dar una manera explicativa de cómo poder hacer el corte de uñas de una manera adecuada. Y tiene que ser en línea recta para evitar la formación de los famosos uñeros. Si no las cortamos de línea recta y las cortamos los bordes redondos, a veces por el zapato que utilizan o la misma propensión de gente a padecer de uñero, tienden a encarnarse las uñas en las esquinitas. Otra recomendación, proteger sus pies al caminar. Primero, hay que usar zapatos que nos queden bien. No nos tienen que quedar ni muy socados ni muy flojos, ¿va? Si nos quedan muy socados, va a restringir la circulación. Y si nos quedan muy flojos, se van a formar úlceras en la medida que uno camina y se va rozando el pie con el zapato. Idealmente hay que usar calcetines de color claro, porque así cada vez que se quiten los zapatos, si ha habido alguna herida, alguna úlcera, el calcetín al ser de color claro se va a ver alguna manchita o alguna marca de que algo le pasó. Se recomienda no caminar descalzo por el riesgo que va a ser que presente alguna lesión y siempre revisemos el interior del zapato antes de ponerse. Puede ser que uno anduvo caminando y partió algún clavo o alguna tachuela. En ese momento no le pasó nada, pero quedó ahí trabado en la suela. Al momento que se vuelva a meter el pie y ya empieza a caminar otra vez, puede ser que ahí sí se lesione. O lo que es común también, a veces hay insectos que pueden andar ahí en los zapatos, ya sea arañas, alacranes, que igual si uno se lo mete y se mete el zapato sin ver revisar, por el mismo instinto de supervivencia, el animalito nos va a dar una picadura. Y si ustedes ven, la horma del zapato es bien importante también. Muchas veces el zapato tiende a ser muy estrecho de las puntas y eso provoca que también se pierda la forma natural del pie y que quede también molesto. Entonces hay que buscar un zapato que sea bastante ancho de la punta, prácticamente como chato, digamos, de manera que le permita a los deditos estar espaciados entre ellos y que no queden así apuñados. Otro punto importante, proteger sus pies del frío y del calor. Aquí mismo en la medida de la protección se va de que no hay que caminar descalzo porque muchas veces si el piso está demasiado caliente, ya sea por el sol, porque está así, y ya tienen pérdida de la sensibilidad, puede ser que sufran quemaduras sin darse cuenta. Y en clima frío, se recomienda que pueden usar calcetines gruesos para calentar sus piernas, porque cuando ya hay cierto nivel de neuropatía y vasculopatía, no va a llegar suficiente riego sanguíneo ni va a haber adecuada regulación de la temperatura en las extremidades. Y muchas veces al tener esa restricción de flujo, le va a dar más complicaciones también de úlceras o que tarden en sanarse. Entonces, calcetincitos gruesos para cuando esté muy helado el clima. Son cosas que uno dice, es sentido común, va. Sí, eso todos lo deberíamos de hacer, va. Eso ya todos lo sabemos, pero muchas veces no se pone en práctica y el paciente tampoco lo pone en práctica ni le va a dar la importancia si uno como personal de salud no se lo dice. Otro punto, permita que la sangre fluya por sus piernas. Levante los pies cuando esté sentado. Muchas veces la consulta clásica dice, fíjese, ¿usted se hincha los pies? No, solo cuando voy a San Salvador me hincho, dice. Y es a veces porque la gente recorre grandes distancias, 2 horas, 1 hora sentados en la misma posición, o los que tienen trabajos más sedentarios que pasan mucho tiempo sentados. Generalmente a veces eso es que se hinchen los pies por la mala circulación, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible se recomienda levantar los pies cuando esté sentado. Mueva los dedos de los pies, no use calcetines socados porque eso restringe el flujo de sangre a los pies. Entonces, estas recomendaciones que son para pacientes viviendo con pie diabético, también son generales para todos los que llevamos algún trabajo así de oficina, ¿va? Que en la medida de lo posible, si pasamos mucho tiempo de sentados, hay que pararnos, si no, levantar los pies cuando estemos sentados, mover la pantorrilla, mover los deditos de los pies como que estuviéramos tocando
el piano con los pies, ¿verdad? Y usar calcetines que no sean muy ajustados para que tengamos una adecuada circulación de la sangre. Ahora bien, esto, en realidad, así como está redactado, no tendría que decir solicite que le revisen sus pies, ¿va? Porque se supone que como personal de salud, en cada visita que llega un paciente viviendo con diabetes, tenemos que revisarle sus pies. Pero en la guía de Aprendiendo a Vivir sin Complicaciones, le da el llamado al paciente que le recuerde al personal de salud que cada vez que llega a hacer una visita, que le revisen sus pies. Entonces, en cada consulta es importante pedir al paciente que se descubra el pie. Ya vamos a ver más adelante que en cada consulta se revisa el pie para ver cosas así, a grosso modo, que estén dando ya señales de peligro. Y según el nivel de riesgo del paciente, ahí se hace programa la evaluación completa del pie diabético, que puede ser realizada cada 3, cada 6 meses o cada año. Eso va a depender de qué clasificación de riesgo va a quedar. Pero entonces lo que tenemos que darnos claro es que en cada consulta hay que revisarle los pies al paciente. Decirle que, por favor, quítese los zapatos, quítese los calcetines y una revisión rápida. Y después hay que programarnos que mínimo una vez al año la evaluación completa y según esa evaluación, cómo va a quedar el seguimiento. Para ver esto, vamos a ver dos ejemplos de pacientes con datos reales que pasaron consulta, unos con cierto tiempo de evolución de la diabetes, otros no, y que se les realizó el puntaje que está disponible tanto en el SIS, en la parte del apartado de pie diabético, cuando usted realiza una consulta a un paciente con el módulo DNT, y si el paciente es diabético, le aparece ahí la disponibilidad del módulo del pie diabético. Entonces, lo que vamos a ver ahorita se hace a través de esa... Fácil y sencilla porque lo varían. No es como antes que había que llenar la hojita donde estaban todos los datos. Y lo único que sí se gasta un poquito más de tiempo es en hacerlo el índice de tobillo grande. Pero el resto ahí uno va guiando con el módulo, que son las evaluaciones que van a hacer. Vamos a ver el primer caso. Tenemos una paciente femenina de 56 años de edad. Ella refiere sentirse bien. Viene a su consulta por su medicamento. No tiene disnea, no tiene edema, no síncope, no lipotimia, no palpitaciones, no ha estado con síntomas de poliuria ni polidipsia y no ha tenido hipoglicemia. La paciente sí nos refiere que desde hace 10 años vive con diabetes, pero que todavía no ha presentado parestesias ni dolor en miembros inferiores. Y estaba tomando en ese momento metformina 2 veces al día y levetiracetam 150 cada día en esa época. No ha tomado torvastatina porque de momento estaba limitado. Hay exámenes que reportan que hay una hemoglobina normal de 15, ácido úrico de 376, colesterol 237, HDL 34, LDL 146. El azúcar en ayunas 103 miligramos por decilitro, triglicéridos 155, la creatinina nos da un filtrado de 85 ml por minuto y una relación albúmina-crea en orina menos de 30. Con eso uno más o menos ya tiene una imagen de que este paciente, a pesar de tener una edad avanzada y a tener 10 años de vivir con diabetes, no anda en las metas estrictas que queremos, pero por lo menos anda más o menos, ¿no? La glicemia en ayunas anda en meta, triglicéridos sí anda levemente arriba de la meta, y el LDL está arriba de la meta, igual que el colesterol. Aquí el examen que faltaría para poder evaluar bien a la paciente en su seguimiento sería la hemoglobina glicosilada, es la que no miente. Eso puede ser que 103 andaba bien porque una semana antes hizo dieta y quería salir bien en el examen. Por la glicosilada sabemos que en el promedio de 3 meses se mantiene estable y nos permite saber si el paciente está con un adecuado control de la glicemia. Entonces, al paciente ya tenemos en el SIS las partes donde nos revelan los datos antropométricos. Vemos que según el peso y talla anda con un índice de sobrepeso. La presión 126/82, que anda menos de 130, estaría en las metas porque es un paciente de alto riesgo. La saturación está en lo normal.
y tiene una circunferencia abdominal de 88. En la parte de CIS tenemos los predictores de enfermedad. Todo paciente viviendo con alguna NT se le llena esto. Y ya sabemos que la clasificación de riesgo cardiovascular la vamos a sacar con la calculadora de HAC, que es el paciente es diabético o viviendo con enfermedad renal crónica, ya de una sola vez. Y si no, se hace el cálculo. La clasificación del riesgo renal se tiene que revisar en la tabla donde está la clasificación en base al filtrado y al nivel de proteinuria con una relación alguna creatinina. Y ahí uno lo clasifica si es leve, moderado o severo. Y el filtrado ya sabemos que se tiene que sacar con una calculadora actualizada que tenga TKDF. Entonces a la paciente se le realizó el riesgo cardiovascular tiene diabetes, un paciente de alto riesgo. Y si ustedes recuerdan, la paciente estaba filtrando 85 ml por minuto y la relación albúmina-crea andaba a menos de 3. Pero nos vamos a la tabla del riesgo renal, vemos que el paciente tiene un filtrado de 85, entonces estaría aquí en este rango de 189, que sería un grado 2, si hubiera un marcador de daño renal. ¿Qué marcador de daño renal vamos a buscar? Las proteínas en orina. Es bien importante la relación albúmina-crea. Si no tengo este examen, yo no puedo decir si en realidad el paciente va a tener una enfermedad renal crónica en grado 1 o grado 2, o si es una paciente, digamos, sin daño renal aparente. Entonces, ellas vemos que sí se realizó el examen y la relación albúmina-crea le salió menos de 30. Entonces, relación menos de 30 es A1 de proteinuria y filtrando 85. Entonces, aquí la tablita bien marcada les dice no tiene enfermedad renal crónica a no ser que presente otros datos de daño renal, un marcador de daño renal. Pero por lo menos con proteinuria, en este momento la paciente no tiene una enfermedad renal crónica. Por eso el riesgo queda como riesgo leve. Y el filtrado, recuerden que tiene que ser con CKDF, idealmente la del 2021, que es la más actualizada. Está disponible tanto en versión aplicación como en la página de la Asociación Nacional del Riñón. Y ustedes solo tienen que meter los datos de creatinina y la edad y el sexo. Pero aquí al hacer el cálculo, 0.81 para 56 años, filtra 85 ml por minuto. Mismo resultado da las dos opciones. Y es lo que vamos a reportar ahí. Riesgo leve. Entonces, al examen físico, no se tiene ninguna normalidad, por lo menos en cabeza, corazón, pulmones, abdomen, neurológico. Y en las extremidades, si la paciente tiene varices grado 2 en la pierna derecha. Esta paciente, la foto no es de ella, para que no diga, doctor, no le tocó la cara a la paciente. Nuestra imagen le hicimos ahí por ella, para que tengamos una idea de una paciente femenina de 56 años. Los datos sí son reales, pero para que tengamos una idea. Como ustedes pueden ver, en el examen físico, recuerden que el paciente describía que ya tenía varices, un poquito de pena corposa. Es importante pedirle que se quite los zapatos y los calcetines porque es la única manera de poder ver específicamente cómo tiene sus pies. Vemos si el zapato que anda es adecuado, ¿no? Aquí vamos a ver las sandalias, aquí como que están ahorcando al pobrecito de gordo. Los piecitos, por lo menos en la planta del pie, se ven bien. Revisamos el área de las piernas, porque ahí cuando veamos las partes que nos pide el módulo diabético, nos pregunta si tiene vello, si hay ausencia de vello, si está seca la piel o no. Aquí podemos ver la piel. Vemos también cómo están sus pies y tenemos que abrir los deditos ahí para ver si no hay alguna maceración o si hay lesiones por se revisan también las uñas a ver cómo se mantiene, si el corte es adecuado, ¿no? Y todo eso que uno ve a grosso modo, cuando uno va ya se acostumbra a usar el módulo de diabético, ya uno ya va marcando todo en los datos donde sí, no y los datos que preguntan. Entonces aquí se llenó solo lo que es pie izquierdo y pie derecho. En el módulo aparece primero lo del pie izquierdo y una vez termina uno el pie izquierdo se pasa a lo del pie derecho. Entonces el módulo va preguntando si sí o si no, entonces uno solo va marcando. En este caso, ¿tenía fisura de abrasión? No. ¿Uña gruesa? No. ¿Calzado inadecuado? Más o menos, digamos que en el sentido no, porque pudo haber sido peor, pudo haber andado una subbota que le queda muy, muy socada.
Tiene maceración interdigital, no vimos que le abrimos los deditos, no tiene uñas encarnadas, ¿no? Luego se pasa a la neuropatía y la protección sensitiva. Hay dolor neuropático, ¿no? Hiperalgesia, ¿no? Se hace la prueba de monofilamento para ver si es insensible o no. Se le pregunta si tiene hormigueo o sensación de dolimiento en los pies, si tiene callos y si es sensible o no. Luego llegan a lo que es la parte de la neuropatía, ver si hay deformación o contractura. Se mide la fuerza contra resistencia, donde uno presiona la parte del pie para que ya no haga fuerza con el pie. Y se ve si tiene chalcotrón. Hay uno marcando no, no, no. La parte autonómica de protección, se revisa si la piel está reseca y tiene anhidrosis, puede ver lo importante de las piernas y los pies, en este caso no. Y vemos el reflejo aquiliano, si está ausente, sí o no. Ponemos que no. La parte que sí es más tardada es la vasculopatía, porque estas sí o sí necesitan hacer el índice tobillo-brazo. Hay unas cosas que sí se preguntan así nomás, pero si hay frialdad no, si la piel está fino o delgada no, si hay vello ausente, vimos que ya las piernitas sí tenían vello. La claudicación, si presenta ya dolor al caminar de 200 a 500 metros o menos de 200 metros. Y el índice tobillo-brazo. Aquí para sacar este cálculo, la ventaja es que cuando usted ya tomó la presión arterial en lo que es el brazo y la presión arterial en el pie de ese mismo lado, usted solo mete los datos y el módulo de una sola vez le tira cuánto es el índice tobillo-brazo que presentó. El módulo hace una sola vez el cálculo. Uno tiene que meter el valor de la presión arterial que midió en el brazo y el valor de la medición de la presión arterial que la detectó en el pie. Y se hace acostado. Recordemos que eso es un tema prácticamente completo de cómo hacer la medición del índice tobillo-brazo. Entonces, vamos marcando aquí si ha tenido no, 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 no. Vemos los pulsos, que esto sí es más fácil de revisar, todos tenemos ahí nuestros deditos, por lo menos la mayoría, para ver cómo tenemos los pulsos medios y tibial, que están ausentes o no. En este caso no estaban ausentes. Y el cálculo del índice tobillo-brazo, él solito lo hace el módulo. Se le mete el dato que le dio de la medición de la presión arterial brachial y la presión que le midieron en la arterial media y tibial posterior, y él solito hace el cálculo, punto 99. Al final pregunta si han habido amputaciones previas, úlcera o condición crónica. Cuando usted llena todo eso, antes uno tenía que ir a revisar, hacer las cuentas, todo. Ahora no, el módulo inmediatamente le sigue de una sola vez la clasificación del riesgo de ulceración. Entonces uno va llenando lo que es el módulo diabético con todas las preguntas de sí, no, sí, no, sí, no. El índice tobillo-brazo, que lleva más tiempito porque tenemos que tomar la presión en el brazo y en el pie. Llenamos los datos y a una vez el módulo termina la evaluación y nos tira de un solo. Clasificación de riesgo de ulceración, muy bajo. Clasificación de riesgo de ulceración, muy bajo también. Esto significa que nos sale cero si no hay problemas con la protección sensitiva ni la enfermedad arterial periférica. Bajo sería si tuviéramos solo o enfermedad arterial periférica o solo la protección sensitiva. Moderado es cuando ya tenemos las dos cosas y comienza a haber deformidad. Y alta es cuando ya tenemos alteración de cualquiera de estas dos cosas, el fenómeno de protección o la enfermedad arterial periférica, y además ya tenemos antecedentes y complicaciones crónicas del triángulo. Entonces, esa paciente, si ustedes ven, al haber mantenido ¿cómo se llama? Sus metas más o menos cercanas según los datos que tenemos, la paciente se cuida un poco, el riesgo de ulceración fue bajo. Los diagnósticos, hay que tratar de meter todos los diagnósticos que sean disponibles porque en el CIS no hay problema que metamos todos. En el registro diario que solo caben dos, pero en el CIS sí caben todo lo que queramos poner. Entonces la paciente está viviendo con diabetes tipo 2. Si hay alguna complicación, hay que usar el código correspondiente a la neuropatía, a la retinopatía o a las complicaciones, aparecen como complicaciones neurológicas o complicaciones oftálmicas o complicaciones renales. En este caso estaba sin complicaciones aún. La hipertensión arterial, la hiperlipidemia mixta porque ella tenía elevación de la LDL, también tenía alteración de los triglicéridos, y las venas varicosas de los miembros inferiores sin úlcera ni infección. Siempre hay que ocupar el módulo de actividad física y recomendarle al paciente que tiene que realizar actividad física, principalmente de fuerza muscular, porque es el que más beneficio le va a dar al paciente, tanto viviendo con diabetes, o los
paciente en general, y si son adultos mayores y tienen diabetes, es mucho más importante que eso. Y registrar también la consejería en los respectivos módulos de sí. En la consejería, dependiendo qué recomendación ustedes les dan, ahí pueden poner enfermedades endócrinas, en este caso si es paciente con diabetes, y qué consejo le van a dar. Aquí en este caso pueden ver si le dieron consejos sobre una alimentación saludable, o si le dieron consejos sobre los cuidados del pie, o consejos sobre realización de ejercicio, ¿verdad? Entonces, lo importante en la consejería es que pongan el tipo de consejería, en este caso enfermedades endócrinas, si el paciente viviendo con diabetes, qué tipo de consejería le dieron, porque en base de consejería, así va a ser el acuerdo o compromiso, para que en la siguiente visita puedan medir si se cumple ese acuerdo o no. En este caso, la paciente se le explicó la importancia de restringir los carbohidratos simples. Esto es lo que uno escribe aquí, pero el paciente no le va a decir, mire, restringe los carbohidratos simples. Va a pensar, pues no voy a comer pan simple. No. Carbohidratos simples son los carbohidratos refinados de rápida digestión. El pan, las harinas, las azúcares. Hay que restringirlos porque eso hace que suba mucho la azúcar. Tiene un alto índice glicémico y carga glicémica. Entonces, un acuerdo puede ser evitar los azúcares y los alimentos ultraprocesados. Y en la actividad física, como les digo, hay que hacer un énfasis en el ejercicio de fuerza muscular. Un ejemplo podría ser 3 series de 8 repeticiones por grupo muscular, 3 días por semana. Lo ideal son 5. Para este apoyo, en el grupo en el grupo etario, los pacientes viviendo ya con mayores de 60 años, que son las personas mayores, tenemos lo que son ya el apoyo de las ruedas de ejercicio, que son parte del programa de Frey. Entonces, a medida que vaya pasando este año y el siguiente, ustedes van a ir conociendo más acerca de esta estrategia, de esta intervención, que es para implementar la actividad física, para frenar la fragilidad en los pacientes adultos mayores viviendo con diabetes, y en general para cualquier paciente adulto mayor de 60 años para arriba, donde ustedes ya tienen un menú de ejercicios de cada rueda de ejercicio que puede realizar según la evaluación que sea. Para realizar esta intervención de AFREL es otro tema aparte, donde uno hace la evaluación, clasifica al paciente en qué nivel de fragilidad está, y en base a eso uno utiliza el menú de ejercicios de las ruedas de esta la rueda A, B, C y D. Entonces, esto es como un plus para que lo vayan teniendo ya presente, que poco a poco se va a ir expandiendo en el sistema nacional para poder darle ya una recomendación más específica de la actividad física que va a realizar el paciente adulto mayor. Ahora bien, vamos a ir al otro lado de la historia. Aquí vimos que es una paciente que anda más o menos controlada, lleva sus controles, y si ustedes ven, solo usaba metformina y un Aragón. Ahora tenemos un paciente masculino de 64 años y nos dice que él ya tiene diabetes desde hace 20 años. Ya le habían hecho también un diagnóstico de enfermedad renal crónica KO3B desde hace más o menos 3 años. El paciente requiere sentirse bien, pero ha presentado dolor en miembros inferiores. No ha tenido síntomas de hiperglicemia y tampoco ha tenido episodios de hipoglicemia, porque eso es importante preguntar al paciente viviendo con diabetes si ha tenido hipoglicemia. Porque así como no queremos que anden en la meta más de 130, tampoco queremos que vaya a tener un deceso por andar con la glicemia extremadamente baja. ¿Qué complicaciones nos refiere ya? El paciente que ya tiene una ceguera bilateral por retinopatía diabética. El paciente ya no ve, ya recibió sus evaluaciones por oftalmología y retinólogo, que realizaron todas las actividades que eran necesarias, y sí, ya no hubo manera de poder recuperar esa visión. Eso es bien importante, porque lo que queremos evitar es llegar a este punto de la perfección. Desde hace un año que usa zapatos ortopédicos y desde entonces ya no ha presentado uso de mis pies. Y nos dice que sí tiene una amputación de un dedo del pie porque le dijeron que tenía mala circulación. El paciente estuvo en control en el extranjero con canaglifosina, 300 miligramos media cada día, que es un ISGLT, sirve para prevenir los eventos cardiovasculares, prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica y mejorar el control de la diabetes. Está usando insulina Lantus, 20 unidades cada día, furosemida 40 cada día, valsartán 160, amlodipino 10 y atorvastatina 20 miligramos cada noche. Entonces, los exámenes que traía el paciente, vemos que tiene una hemoglobina de 13, ácido úrico 798, colesterol 154, azúcar 169, triglicéridos 207. Él sí no traía la LDL-HDL, no podemos ver
específicamente qué tan mal, porque a veces puede ser que ande bien y puede ser lo total, pero el LDL anda arriba del nivel. Y tenía una creatinina de 2,39 y una relación albúmina-crea en orina mayor de 3. Ven, con eso uno ya se hace como una fotografía mental de cómo está ese cuerpo del paciente, cómo está ya todo lo que es la circulación, el endotelio, ¿verdad? Las complicaciones en su vida diaria que puede tener desde que ya tiene ceguera y que necesita que alguien más tenga que apoyarlo en su actividad de la vida diaria, ¿verdad? Y a un paciente, una persona mayor, ya tiene más de 60 años. Entonces realizamos la misma ahí, la misma puta, ¿verdad? Evaluamos sus signos vitales, vemos que la presión anda en meta 106,50. Aquí hay que preguntar si el paciente no tiene hipotensión ortostática, porque es cierto que anda en la meta menos de 130, pero es un adulto mayor y ven que la diastólica ya anda en menos de 60, en 50. El peso está en el rango normal y hacemos el mismo cálculo. El riesgo cardiovascular con la calculadora de Hartz, el riesgo renal tenemos que irnos a la tablita para ver la albuminuria y la tasa de filtrado, y el filtrado glomerular que se saca con CKDF 2021. Hacemos el ejercicio y si el paciente tiene una enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica, de una sola vez la calculadora solo pone que sí, es un paciente de muy alto riesgo. Porque este es muy alto riesgo y la otra persona era solo alto riesgo, porque él ya tuvo una amputación por una mala circulación, según lo requiere el paciente, entonces él ya tiene una enfermedad vascular periférica. Ya es un nivel de riesgo muy alto. Entonces, recordemos que los pacientes con riesgo muy alto ya cambia la dosis de estatina y además se agrega también ya dosis de aspirina cuando es necesario. Para el riesgo renal hacemos el mismo ejercicio, ¿va? Necesitamos tener la relación albúmina-crea. ¿Cuánto andaba? Él nos reportó que tenía más de 300. Nos vamos a la tablita aquí, vemos más de 300, está en A3. Entonces ya sabemos que albuminuria va a tener A3. Va a estar en riesgo moderado o alto. Lo que tenemos que ver es con el filtrado cuánto nos va a salir. El paciente tiene 64 años, masculino, y tiene 2,39 de creatinina. Nos sale que tiene un filtrado de 30 ml por minuto. Entonces nos vamos a la tablita de riesgo. Entonces una albuminuria A3 y filtrando de 30 ml. 30 ml es justo el límite entre el 3B y el grado 4. Entonces 30 ml y A3 está en un riesgo muy alto. Sería una enfermedad renal crónica grado 3B A3. El nivel de enfermedad con que está viendo el paciente. Por eso es bien importante usar las calculadoras actualizadas de CKDF 2021 y utilizar el riesgo cardiovascular. Porque si ustedes ven, todo ya cuando uno se va haciendo la idea, no va a ser igual las recomendaciones y el manejo de este paciente con el paciente anterior. Al examen físico, en los pies vemos que tiene pulsos disminuidos, sensibilidad disminuida y ausencia del segundo dedo del pie, que es el que el paciente nos mencionó que ya se lo había quitado porque tuvo problemas de circulación. Entonces, hacemos el mismo ejercicio con el paciente. Ustedes van a ver si comparan los puntos de la otra señora con el paciente. Ya es bastante diferente. Ustedes ven, hay onicomicosis, hay piel reseca en todo el pie, hay presencia de maceración, vemos que hay ausencia de vello también, es bien poquito, un paciente masculino y apenas tiene vellito. Aquí podemos ver ya cambios en la coloración que se ve. Esa coloración oscura es por la mala circulación a través debido a la neuropatía y la vasculopatía. Y si ustedes ven, aquí se está formando ya una úlcera nefrótica. Realmente este paciente hasta se debería usar ya de una sola vez la evaluación no del pie diabético crónico en riesgo, sino que la del pie diabético con ulceración. Pero por actividad académica lo dejamos en porque ahí puede ver la gran diferencia entre un paciente que ha estado controlado y con un paciente que no lleva los controles adecuados, no porque él no quiera, sino que muchas veces la misma enfermedad no se ha logrado controlar o parte también del sistema no se ha logrado controlar. El paciente estaba viviendo en el extranjero y si ustedes ven aquí está la ausencia del dedito que nos mencionó, el dedito del pie. Aquí vemos que tiene las lesiones, la tiene piel reseca y también tiene micosis, la pérdida del vello que se está viendo,
los cambios en la coloración y la piel reseca. Revisamos aquí también la planta de los pies. Y vemos más detalladamente la onychophosis, la alteración que tiene aquí y el dedito que le faltó. Y los cambios en la coloración. Entonces, con esto vamos otra vez a hacer el ejercicio con el módulo del pie diabético. Y ahí uno va poniendo, como se acuerdan, que era el sí, no, sí, no, sí, no. En el otro paciente prácticamente todo era no. O sea, no tenía ninguna complicación ni ningún síntoma prácticamente que nos describió la paciente. Pero en este caso, si el paciente ya tiene una onychophosis, si ya tiene teña pélvica, no se siente digital, tiene uñas encarnadas. En la parte de la neuropatía protectora sensitiva hay dolor neuropático, ha sido insensible al monofilamento cuando se realizó, dice que tiene parestesis, tiene callosidad, ya a nivel plantar no tiene sensibilidad táctil, no es sensible. En la neuropatía motora, ahí todavía sí no hay deformidad y tampoco hay problema de fuerza contra resistencia ni charcot, todavía no. Sí, en el factor protector autonómico hay anidosis, que es la piel reseca. No hay reflejo ausente aún. Y en la vasculopatía, sí, ya, si ustedes ven, ya todos tienen bastantes marcadores. Hay frialdad, hay piel fina y delgada, hay claudicación cuando ya camina menos de 200 metros. Y también ya vemos que los pulsos Pérez ausentes, sí están ausentes en el pie izquierdo, tanto en el izquierdo como en el derecho. En aquel, si recuerdan, decían no, porque no estaban ausentes. Aquí sí están ausentes. O sea que palpados no se pudieron realizar. No se pudo sentir lo que es el pie. Y si ustedes ven, varía ya lo que es el cálculo de 87 y al final pregunta los antecedentes. En aquel caso era todo no. No tenía complicaciones ni uso de infección. Pero este paciente sí ya tuvo una úlcera previa en ese pie izquierdo y una complicación crónica de la diabetes, que es la retinopatía diabética. Bien. Y en el pie derecho no tenía ulceraciones previas, pero sí ya tenía la amputación previa del dedito que le falta. Entonces ustedes ven cuando ya el módulo hace el cálculo, automáticamente lo deja clasificado como riesgo alto en el riesgo de ulceración o riesgo alto también en el riesgo de ulceración. Y recordemos que alto era porque ya había una alteración, factor protector de sensibilidad o la enfermedad arterial periférica, más antecedentes y complicaciones crónicas. Entonces él ya tenía alterado tanto la protección sensorial como los síntomas de enfermedad arterial periférica y ya tenía una amputación previa y su retinopatía provocado ya una ceguera. Los diagnósticos, como te mencionaba, ahora tiene un paciente que vive con diabetes mellitus, con complicaciones oftálmicas, E11-3, tiene una hipertensión arterial, está viviendo con enfermedad renal crónica, grado 3B a 3, tiene una enfermedad vascular periférica también, ya tiene antecedentes de una amputación previa y además tiene pulsos no palpables, hipergliceridemia e hiperglicemia. Las recomendaciones siempre, aunque el paciente tenga una ceguera, él va a tener que realizar siempre actividad física también como parte del plan de mejoría en su condición. Y aquí va a ser muy importante el apoyo del cuidador, que en este caso el paciente era un cuidador que le pagaba la salud, porque ya no tiene ningún familiar cercano en este país. Entonces, cuando tenemos una sociedad de que ha habido bastante migración, muchas veces sucede eso. No hay nadie cercano o familiar que nos ayude a cuidar y a veces toca que algún familiar, vecino, amigo, toca estar haciendo esa función. Entonces, hay que apoyarnos en el cuidador para recomendarle la actividad física. Y la consejería, como nos recomendaba siempre, enfermedades endócrinas, si el paciente está viviendo con diabetes. Y en este caso, si le van a hacer una recomendación cuidado del pie diabético, se explica al paciente la importancia de la revisión diaria de los pies. Y en este caso tendría que ser más que todo el cuidador, que debido a él que tiene su ceguera, no va a poder identificar si tiene alguna lesión en ese momento. Y un acuerdo o compromiso es la revisión de pies cada noche y un uso de calzado adecuado. Igualmente, como les digo, nos podemos apoyar de lo que son las ruedas de ejercicio cuando ya ustedes estén capacitados en la intervención. Un paciente adulto mayor de 60 años en adelante, una vez hagan la evaluación, ustedes pueden recomendarle la actividad física según la clasificación en qué rueda de ejercicio.
Entonces, a la vez. Porque recordemos que el ejercicio, la actividad física, es uno de los medicamentos que más ayuda nos va a dar tanto para prevención como los que financian. Porque mejora la circulación, mejora un poco la sensibilidad y frena las complicaciones que haga. Entonces, aunque el paciente ya tenga su complicación, nos va a servir para que eso no siga avanzando aún en el tiempo. Esto es lo que les mencionaba, que según el riesgo que va a quedar, ahí es cada cuánto va a ser la evaluación, el examen completo del diabetes. Todas las consultas, sí, el paciente se va a destapar el pie, mostrándolo, quitando los calcetines y los zapatos. Pero sí, ya la evaluación completa, donde va el índice tobillo-brazo, ahí va dependiendo según el nivel que encontramos de riesgo de úlcera. En el caso de la paciente que es un riesgo muy bajo, el primer caso que vimos, la evaluación va a ser anual. Y se puede realizar tanto por cualquier personal de primer nivel, medicina general, médico industrial, médico graduado. Cuando ya empieza a haber un nivel bajo, moderado o alto, ya el nivel de complejidad va aumentando. Y por ejemplo, en el nivel bajo, ya por lo menos cada 6 meses tiene que realizar por el primer nivel de atención y médico general y realizar una interconsulta con medicina familiar o medicina interna para ver qué otras cosas se pueden realizar para lograr enlentecer el daño que ya tiene el paciente, tanto renal, neurológico como oftalmológico. Muchas veces ese daño ya está ahí, lo que pasa es que no se logra ver hasta que se hacen ciertos exámenes. Ya a un nivel moderado es cada 6 meses y ya aumenta también lo que es la prescripción de zapatos, tratamiento de carga del pie. Aquí tenemos que vernos apoyar también ya por fisioterapia. Cada 6 meses también idealmente tendría que ser evaluado por cirugía general o vascular. Hay que ver según la capacidad instalada qué hospitales tienen ya el cirujano capacitado en pie diabético. Por ejemplo, en Tlatenango hay una clínica de pie diabético en el hospital de Chalatenango. Y así hay que identificar en nuestra microred en qué hospital de segundo nivel está disponible el médico cirujano que nos va a apoyar. Y en nivel alto, cada 3 meses debería ser esa evaluación del pie diabético, la evaluación completa. Tiene que ser idealmente la consulta y la evaluación también con cirugía general o y la rehabilitación. Ustedes ven como el paciente que ya tenía su amputación, entonces ahora bien, eso es en el paciente de riesgo. Pero los otros pacientes que tenemos también que llegan a nuestra consulta son pacientes que ya tienen una úlcera. O sea, el paciente que ya tiene una úlcera en el pie, no le vamos a poner a hacer el módulo de pie diabético de riesgo, sino que el módulo de úlcera. En ese cambia el puntaje. Ese puntaje es para detectar si es necesario hacer una referencia al siguiente nivel de atención y ver la evolución de la curación de la úlcera. Entonces, hay criterios de referencia inmediata del primer nivel al segundo nivel de atención. Muchas veces, a veces el segundo nivel se molesta por pacientes que se envían, pero según el lineamiento, ahí están las indicaciones por qué se envía a segundo nivel de atención, porque se hace en base al riesgo que se ha calculado y en base a los criterios que hay de referencia. Una persona con una infección que no mejore 72 horas posterior al inicio de tratamiento es de referencia inmediata del primer a segundo nivel de atención. Eso está en los lineamientos de la atención integral a la persona viviendo con diabetes. Porque muchas veces sucede que tanto en los sistemas nacionales como en el privado pasan pacientes, pasan 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, solo con uso de antibióticos sin mejoría. Y muchas veces son pacientes que van a necesitar con cambio de antibióticos o una debridación. Persona con infección de grado moderado o severo según la tabla. Vamos a ver la tabla donde aparece la descripción de las lesiones, cuáles incumplan este criterio, que también son de referencia inmediata al segundo nivel de atención. No es para que uno los tenga en la unidad de salud y ver, vamos a ver si va a mejorar de aquí, no, si cumple este criterio es referencia. Ya vamos a revisar la tabla 10. Una úlcera profunda con o sin absceso también es de referencia inmediata porque probablemente va a necesitar uso de combinaciones de antibióticos no disponibles en primer nivel de atención, además de una debridación también posible. Osteomielitis, gangrena, pie de Charcot, obviamente el manejo de segundo nivel de atención, no es hasta tercer nivel de atención según la capacidad instalada. Neuropatía diabética incapacitantes y vasculopatía con ausencia de 2 o más pulsos o con índice tobillo-brazo menos. Un paciente que tiene una úlcera y que tiene una pulso ausente, lo más seguro es que ya tiene una enfermedad periférica o un nivel de obstrucción bastante alto, que probablemente va a necesitar un Doppler para poder revisar a qué nivel está la obstrucción y si va a ser también necesario otro tipo de tratamiento ya quirúrgico.
Y en lo peor de los casos puede ser que sea necesario se llama un bypass o hasta una amputación, según dado caso de una circulación. Esta es la tabla 10 que les describe clasificación de las infecciones bacterianas en pacientes viviendo con diabético para ver el inicio de antibiótico-terapia. Los que eran moderado y grave, de un solo son idealmente de referencia segundo nivel de atención. Si ustedes ven infección moderada, es infección local con eritema, pero más de 2 centímetros de diámetro, con afectación de estructuras más profundas, como abscesos, fascitis y signos de sepsis, aunque no tenga signos de sepsis. Un paciente que no esté séptico, pero si ya vemos que los tejidos más profundos se ven afectados, es más de 2 centímetros de infección local, es una infección moderada. Y generalmente los agentes causales más comunes, estafilo, estrepto y los gram negativos. Pero que siempre a veces necesitan tratamiento ya combinado. Una infección grave es la infección local más signos de sepsis. Por eso estos dos necesitan manejo ya en un nivel de atención y probablemente el tercero es un local. Y en infección leve es el que sí va a poder ver en la nivel de atención. Una infección local que afecta solo la piel y el tejido solar subcutáneo con eritema entre 0.5 a 2 centímetros alrededor de la úlcera, sin afectar tejidos más profundos o signos sistémicos. Aquí el agente causal generalmente va a ser el estafilo y estreptococo. Por eso va a ser manejado generalmente con una clase de antibióticos y en esto van a utilizar ya combinación. En el mismo lineamiento le menciona el tratamiento empírico de las infecciones por vía oral. Y aquí están las causas de por qué algunos se refieren, otras no. Hay medicamentos que están autorizados solo para uso básico y otros para hospital básico. Entonces, el tratamiento de uso empírico para infecciones leves sería, si alguien nunca usó antibióticos previos en esa úlcera que tiene, la elección va a ser dicloxacilina o ciprofloxacina o amoxicilina clavulana. Aquí es una de las opciones en donde sí la amoxicilina clavulánica está autorizada para uso de las unidades básicas, porque específicamente para el paciente viviendo con diabetes que tiene una úlcera en ese momento y que van a comenzar el tratamiento. Y que obviamente no le toque referencia, porque si tiene una infección grave no vamos a estar jugando con ácido clavulánico, sino que de una sola vez la referencia según el nivel de atención. Si el paciente ya recibió tratamiento previo, entonces nuestra primera opción va a cambiar, va a ser doxiciclina o trimetoprim sulfamethoxazol. Y en el caso de clindamicina, como es solo autorizado por hospital básico, ya tocaría referencia al siguiente nivel de atención. El tratamiento es de 7 a 10 días. Pero recordemos que como el paciente con úlcera va cambiando día a día, el mismo módulo del pie con úlcera, no el de riesgo, ahí va el puntaje para ver si en dado caso el paciente va mejorando. Entonces, lo que nos tenemos que llevar bastante así, digamos, claro, es que la mayoría de cuidados básicos que debe hacer el paciente en su domicilio y orientarlo uno en consulta, recordarlos cada vez para que no se lleguen estas complicaciones. Entonces, cosas tan sencillas como revisarse los pies todas las noches, usar calcetines abrigaditos cuando esté así el clima muy helado como estos días, que no ande descalzo, que use un zapato que no sea que le apriete los pies, sino que sea más chatito de la punta, que sea más desplayado. Que son consejos que diríamos comunes y de sentido común, pero que sí es necesario recordarlos en cada consulta. También como médicos y personal de salud, todo paciente viviendo con diabetes hay que revisarle los pies en cada consulta y dejarlo escrito en el examen físico también. Y si ya le toca su evaluación anual, entonces se le hace la evaluación completa en el módulo de pie con riesgo. Acuérdense que si nunca le han hecho la evaluación, nunca van a saber si le iba a tocar anual, trimestral o semestral. Recuerden que el paciente ya desde hace 2 años necesitaba ya una referencia con cirugía y nunca se le hizo porque no se le ha hecho el módulo del pie diabético. Y hay que llevar eso, las metas, y que la lleven claro el paciente y nosotros. Por lo menos según la ADA, las metas que se mantienen son el azúcar de sangre en ayunas, idealmente entre 80 a 130. Menos de 80 sí ya da un poquito de riesgo de síntomas de hipoglicemia. Ahora, más de 130, ahí el problema es que siempre a largo plazo va a haber daño crónico en nosotros. Azúcar en sangre 2 horas después de comer. Un valor aceptable 180 ml por minuto, 180 miligramos por decilitro, aunque lo ideal es de menos de 140. Pero en adultos mayores o pacientes ya con complicaciones crónicas y difíciles de manejo,
que puede ser un poquito digamos, más permisivo. Y la presión arterial, recordemos que como es un paciente con alto riesgo cardiovascular, la meta es que logren dar menos de 130, 80 milímetros de mercurio. Puede ser que estos valores vayan variando, puede ser que sean más estrictos, puede ser que sean más restrictivos, ¿verdad? Pero es importante que no quedemos en una inercia, que si el paciente toda la vida estuvo con ciertos medicamentos y siempre estuvo bien y no baja el azúcar, dejárselo igual, ¿no? O igual con la presión, ¿verdad? Andan 140, 138 y no se hacen cambios tanto farmacológicos como no farmacológicos. Entonces es caer en una inercia de tratamiento, o sea, dejar todo así como está. Y si dejamos todo así como está, no vamos a ver mejoría, sino que vamos a empezar a ver las consecuencias. Entonces, las tres grandes consecuencias que vimos en los pacientes que viven con pie diabético es eso: la neuropatía diabética, la nefropatía diabética o la enfermedad crónica también, y la retinopatía diabética. Entonces, ahorita nos hemos concentrado en la neuropatía diabética, pensando en lo del pie diabético, pero recuerden siempre en las consultas no dejar de lado las otras dos, porque sí son enfermedades, complicaciones que sí causan un gran gasto, tanto en lo emocional como en lo económico y como en lo social. Porque un paciente que pudo haber vivido hasta 70, 80 años productivamente y disfrutando de la vida en familia, que a los 60 años ya tenga una ceguera por una retinopatía o una amputación por una enfermedad arterial periférica, ya no obtiene al 100% su actividad de la vida diaria que estaba realizando anteriormente. Entonces hay que llevarnos estas metas, claro, los cuidados que hay que tener con los pacientes y las recomendaciones, y tomarnos el tiempo necesario en la consulta en el paciente viviendo con diabetes para poder revisarle su quesito. No sé si hay alguna duda que tengan con respecto a lo que hemos visto ahora, que es bastante lo básico. ¿Hacer alguna consulta, algún comentario? Somos 31 participantes en la conferencia. No, al parecer no, doctor. Floridal me pregunta si la neuropatía diabética hace gangrena en los miembros inferiores. De ahí dependiendo de la gangrena seca o la gangrena húmeda. Recordemos que la gangrena como tal, tenemos que ya el tejido necrótico que se forma así de color negro. ¿Verdad? Generalmente la neuropatía como tal no es que ella por sí lo va a generar, sino que es como que va a ser el gatillazo que va dando la consecuencia de todo eso. Si yo tengo neuropatía y yo no tengo sensibilidad, puede ser que tenga una úlcera y después se me infecte y ya tenga una gangrena húmeda que se me infecta con varios microorganismos. En cambio, la vasculopatía, que es la enfermedad arterial-periférica, la vasculopatía, al tener sí una restricción de flujo de sangre, o sea, prácticamente como que, si ustedes ven a veces los reportes de los Doppler, dicen que es una obstrucción del 100% de la arteria arterial posterior y del 50% de la anterior, y la femoral tiene no sé qué. Entonces, prácticamente como que usted está restringiendo el flujo de sangre. Si usted restringe el flujo de sangre, va a restringir también el flujo de nutrientes y de oxígeno. Y si no le llega oxígeno a esas partes distales del cuerpo, entonces ahí se nota la gangrena seca. Todos aquellos pacientes que los deditos se les van poniendo negros porque no le está llegando suficiente flujo de sangre. Y si igual, después que ponen negritos, a veces hasta ellos solitos se terminan cayendo, porque ni siquiera se infectan, porque no hay flujo de sangre para que puedan vivir las bacterias ahí, pero sí provoca isquemia por gangrena seca. Y la otra gangrena, la gangrena húmeda, sí es cuando usted ya tiene una infección bacteriana y eso va avanzando y crea necrosis intestinal. Entonces, la neuropatía como tal no es que la vaya a provocar, sí va a ser un factor. Va a ser más que todo la enfermedad arterial periférica la que le va a provocar la gangrena así, esa seca, que es cuando le ponen negrito los deditos, se le terminan cayendo a veces. Y la enfermedad vascular periférica también va a provocar, si tiene alguna otra infección, puede avanzar más hasta una necrosis
gaseosa. Es cuando el paciente le ve el pie así rojito y se va poniendo como oscurito, negrito, y usted está de la aprieta y siente que crepita, porque ahí sí hay una sobreinfección por múltiples bacterias. Gracias, doctor. No sé si habrá alguna otra pregunta, algún comentario. Dice, gracias, excelente desarrollo del contenido. No, bueno. Si no hay más preguntas, le agradecemos por su tiempo, doctor, y a todas las personas. Hay otra, perdón. Inés dice, ¿qué recomendación le daría a un paciente con diagnóstico de gangrena húmeda que no acepta amputación? Fíjese que hay que ser bastante, ¿cómo puedo decir?, diplomáticos con las recomendaciones y con las sugerencias de los pacientes. Tenemos que brindarles toda la información necesaria de manera que ellos puedan tomar la decisión adecuada en su caso. Ya, si ustedes recuerdan antes, en los tiempos de estudiantes, vamos a decir, te quitas esta corta del cielo y te vas a morir. Es cierto, pero o sea, no es la manera de decirlo. Tenemos que ser de una manera informar al paciente, de la manera que él lo logre comprender bien, porque a veces no lo logra comprender. Por ejemplo, si el paciente tiene una gangrena húmeda y le han dicho que tiene que tener, probablemente sea y ya le realizaron dobles, ven que no hay flujo de sangre. De una manera sencilla que lo comprende, es explicar. Por ejemplo, señor, tu pie ahorita tiene como es como que usted como que usted en la casa tuviera tres tuberías para que llegue sangre, para que llegue agua a tal parte del cuarto. De esas tres tuberías, las tres están tapadas y ya no va a llegar agua. Entonces, la única manera es que ahí no hay una manera así, digamos, fácil para ir a destapar eso. En otros países sí, hay lugares de que se realizan el stent, bypass, ¿verdad? Pero muchas veces los pacientes no son candidatos aunque esté disponible el procedimiento. Entonces, si el paciente ya se agotaron todas las posibilidades, porque lo primero es que para que alguien le digan eso es porque ya lo evaluó el cirujano vascular, ya tiene doble y ya no hay ninguna otra opción. Porque ahora los tratamientos ya son bastante conservadores. O ya cirugía y ortopedia ya no andan así con la espada desenvainada como antes cuando estábamos estudiando, sino que ahora los tratamientos son conservadores y van a tratar de lograr mantener al máximo que pueda la función de la extremidad del paciente que esté dañado. Pero si ya fue evaluado por cirugía, ya lo vieron con un Doppler que no tiene circulación, ya le dijeron que no hay otra opción, ¿verdad? Entonces hay que explicarle que si él no está de acuerdo con la operación, van a ocurrir complicaciones. Una de las complicaciones más graves es la sepsis, que es cuando ya la infección se riega todo el cuerpo. Y ya eso es más grave, no hay manera de poderlo mantener. En cambio, si se le realiza la amputación, va a tener más probabilidades de que logre sanarse el resto del cuerpo, el resto de la extremidad que esté dañada. Hay chances que él pueda volver a su actividad de la vida diaria. Siempre va a estar la opción de las prótesis y órtesis, que siempre va a ser mejor que uno pueda tener un poquito más de tiempo para compartirlo con la familia y los amigos, aunque tenga una prótesis, a que pueda fallecer. Pero si en un dado caso el paciente igual dice que no está de acuerdo, él prefiere tener eso, o sea, recuerden que siempre está la opción de cuidado paliativo, pero eso va a ser la última opción. Porque si el paciente llegó a ese punto, sí, ya está a un nivel de una sobreinfección bacteriana que no se va a solucionar si no se quita todo ese tejido que ya está infectado, probablemente sí va a tener un acceso. Entonces, ahí si el paciente logra comprender eso bien, pero no de una manera así que sea la opción final es cuidado paliativo. Pero hay que evitar llegar a eso porque muchas veces la gente lo hace porque no se le explica a uno bien y porque no le da a uno más opciones. O sea, le va a quitar el tío. Pero eso no es el fin, no es el fin del mundo en ese momento. Sí va a ser el fin del mundo de él para ese momento. Pero a largo plazo sí hay muchas maneras de que pueda recuperar su actividad de la vida diaria con una prótesis u órtesis y siempre va a hacer eso mucho mejor. Como le digo, hay que estar seguro de que sea ya un momento que ya el cirujano dice que sí, que ya no hay otra opción. Porque ahorita sí hay bastantes manejos conservadores
Muchas veces el cirujano lo opera da esa opción hasta que ya se agotaron todas las opciones posibles. Ok, no sé si habrá alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, hoy sí, entonces muchas gracias por su tiempo, doctor, y a todas las personas que se conectaron. Feliz.